Saludos cordiales a todos. Nos reencontramos en una edición más de nuestras clases virtuales atemporales para poder proseguir con nuestras unidades en relación a la materia de realidad nacional y regional. Estamos en la etapa casi finalizando. Vamos a fijarnos un poquitito que en nuestro programa de estudio habla de la unidad número 6, que es la última unidad que tenemos para poder desarrollar conforme a lo que venimos haciendo. Esta unidad número 6 habla de los organismos regionales, internacionales con los que el Paraguay tiene relaciones, convenios y tratados internacionales también. Habla de lo que sería la globalización, de en qué consistiría la urbanización, también la modernización, y el intercambio cultural y social desde los organismos regionales. Siempre a nivel país hablamos. Bueno, para hablar un poquitito de esta generalidad y de estas relaciones necesarias que tiene un país para poder desarrollarse y poder evolucionar, vamos a comenzar un poquitito con la conceptualización de lo que es la globalización, algunas características, algunas ventajas y desventajas. El material que les dejo es bastante rico en cuanto a eso, y para poder leer un poquitito en el contexto general y un par de videos que pueden visualizarlos también en YouTube, para que no sea una explicación muy técnica, sino que más simplificada para poder entender la situación en sí. La globalización pretende describir la realidad inmediata de una sociedad, más allá de las fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales. Es un intento de hacer un mundo no fraccionado, sino generalizado, en el que la mayor parte de las cosas sean iguales o signifiquen lo mismo. La globalización en sí, si buscamos un concepto general o para entender un poquitito, es el fenómeno que permite la apertura de la economía mundial moderna a los espacios de integración mediante el comercio, la producción y las finanzas. Surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos políticos culturales. Y su acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial de capitales financieros, comerciales e industriales. Independientemente del desarrollo que va teniendo un país o una región, necesariamente por la evolución mundial entramos en lo que es la globalización. Necesitamos de las conexiones internacionales, de los convenios, de los tratados, inclusive de otras marcas, donde Paraguay exporta, pero a la vez también importa, tanto a nivel económico como a nivel cultural. Nosotros vemos en nuestro día a día que la globalización es de inminente utilización diaria en nosotros o con nosotros, y mucho más acá a nivel fronterizo. Las culturas ajenas o las culturas de otros lugares se adentran a nuestro país y se quedan con nuestro día a día. Quien más, quien menos consume productos o marcas de otros lugares o consume cultura de otros países, en vestimenta, en comida, en bebida, inclusive algunas veces en festividades. Así también en la parte económica, como mencionaba, las marcas extranjeras que nos invaden y muchas veces nos imponen cierto tipo de moda o cierto tipo de condiciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados en ese tipo de consumo. Entonces es un fenómeno que realmente inunda a
el mundo entero, porque afecta a todos los países del mundo independientemente de la posición que ocupen dentro de la economía mundial y del orden político. El mercado es el que rige las relaciones entre los países y regiones, por lo tanto el Estado como unidad y política y como espacio en el cual se desarrolla el gobierno y la soberanía de los países queda en segundo plano. Algunas de las características de la globalización justamente, que es un proceso universal, es deshumanizante, una característica particular también que tiene porque la capacidad de consumo determina su valor y no su condición humana. Es lo que le mencionaba anteriormente, el consumismo que tenemos de repente. Siempre se están haciendo propaganda de que consuma lo que el Paraguay produce, pero generalmente estamos mucho más arrebatados por marcas extranjeras o imposiciones justamente de afuera. Estimula a las empresas y a los mercados a organizarse en redes a escala planetaria, porque permite difundir ideas a miles de millones de personas y para ello emplea niveles masivos de comunicación y la influencia es inmediata. Al menos conocemos que a nivel mundial y a nivel, o sea que a nuestra realidad actual, las TIC son las que prácticamente hacen el dominio del sistema. A través de las redes nosotros consumimos, vendemos, traemos, llevamos y implementamos en nuestro día a día o con nuestras actividades justamente la globalización y la adquisición o que se quede con nosotros cierto tipo de cuestiones ajenas a lo que se refiere a nivel país. La transnacionalización también, que es el conocimiento, la información, la cultura y la educación, que escapan a los miles de controles nacionales y asumen, al igual que los mercados, un carácter transnacional y global, o sea que trasciende fronteras de manera inmediata e instantánea, como les mencionaba. Algunas de las ventajas que se tiene cuando nosotros entramos, o lo que es la globalización, es justamente reducción de costos. Permite reducir los costos mundiales en diferentes formas. Por ejemplo, en la economía se realiza la asociación de producción para 2 o más países. El costo es más bajo en los factores. Por ejemplo, se logra llevando la manufactura y otras actividades a países de bajos costos. La producción concentrada, que consiste en reducir el número de productos que se fabrican. Preferencia de los clientes, disponibilidad del servicio y el reconocimiento global. Aumenta la preferencia de la clientela mediante el esfuerzo, eficacia competitiva, mejora nivel de vida, porque abre posibilidades de la economía para que se desarrollen de una manera mejorada y eficiente en cuanto a productividad, y además permite a las economías en vías de desarrollo, como es nuestro país, mejorar el nivel de vida de su población. No es una jerga que estamos acostumbrados a utilizar o conceptos o manejar sus características, ventaja o desventaja de lo que es la globalización, pero sí estamos acostumbrados a consumirlas. Si nos fijamos en los materiales que tenemos, nos vamos a dar cuenta que es una actividad constante que hacemos. A nivel país, nosotros bien sabemos, por lo que leemos, escuchamos, vemos, seguramente manejan también ustedes, que Paraguay es un lugar bastante propicio para la gente que quiere venir a hacer, por ejemplo, a colocar aquí una industria, a hacer acá pequeñas piezas de algún, por ejemplo, de algún vehículo, de alguna maquinarias. Acá vienen y fabrican cierta parte y después envían a otro lugar donde se hace el montaje, o aquí se monta ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque en cuanto a que haya justamente esa globalización, a nivel país tienen facilidad en cuanto a la apertura de esas fábricas, la parte legal, en cuanto a al bajo costo que es como les decía, los impuestos,
el bajo costo de energía y compañía que hace que sea bastante jugosa la tentación de venir a poner o instalarse a nivel país gente de afuera. Es así que marcas de otros lugares o marcas de otras, tanto de ropas, calzados, vehículos, optan por el país para poder hacer algunas que otras cuestiones donde reduzca el costo justamente de estas producciones, y entonces a nivel país también, perdón, a nivel país y a nivel mundial sale con mucho mejor precio. En el material que les dejo van a encontrar bastantes relatos en cuanto a eso, y a partir de la globalización vamos nosotros a ver lo que es la regionalización, dependiendo justamente de dónde nosotros venimos, cuáles son los primeros intercambios que hicimos y en la actualidad con quienes tenemos apertura y condiciones mucho más abiertas para hacer este tipo de actividades. El Mercosur es uno de ellos y vamos a ir viendo los otros sistemas, tratados internacionales y convenios que tenemos que nos facilitan justamente en esta actividad. A las órdenes por cualquier consulta, y falta poco, que mucha paciencia nos quede para poder terminar nuestra tarea del año.